para que podamos verdaderamente diferenciar un verdadero movimiento de Dios de una falsificación hecha por el diablo. Y creo que necesitamos al Espíritu Santo ahora, más que nunca, porque es con la ayuda del Espíritu Santo que podemos ser guiados a la verdad del Evangelio de Jesucristo. Cuando un hombre poseído por demonios encontró a Jesús, descrito en Mateo 17, la Biblia dice en el versículo 18 que Jesús reprendió al demonio, y éste salió del muchacho, que fue curado en ese momento. Noten la secuencia de eventos. El muchacho estaba poseído, Jesús reprendió al demonio, éste salió, y el muchacho fue curado instantáneamente. Esto nos muestra que la posesión demoníaca en este caso resultó en enfermedad física, desafiando nuestra comprensión común de cómo los demonios pueden operar. Cuando hablamos el poderoso nombre de Jesucristo, toda enfermedad tiene que ceder, toda cadena tiene que romperse. El diablo no tiene poder sobre un creyente que cree firmemente que nada es imposible para Dios. El enemigo no puede vencer a un creyente que se aferra a la palabra de Dios. Algunas de las mayores bendiciones y avances vienen cuando nos atrevemos a creer en Dios y en su palabra. La versión ampliada del Salmo 34, versículo 8, nos dice: «Prueben y vean que el Señor es bueno. Bendito es el hombre que se refugia en Él». Así, tu diagnóstico médico puede parecer sombrío, pero la palabra de Dios dice: «Pero Él fue traspasado por nuestras transgresiones, fue molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo paz estuvo sobre Él, y por sus heridas fuimos sanados». Los hechos pueden decir que no tienes la calificación, la educación o las habilidades necesarias, pero la palabra de Dios dice en Salmo 91, versículo 17, que el favor del Señor nuestro Dios repose sobre nosotros. Establece la obra de nuestras manos para nosotros. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Ante las adversidades, debemos confiar en las promesas de Dios para nuestras vidas. Cuando enfrentemos el miedo, ese es el momento de declarar: «Dios, creo que tú eres mayor que todo lo que veo frente a mí. Tú eres mayor que los hechos de este mundo. No veo un camino, pero sé que tú puedes hacer uno». Amigo, sé de aquellos que dicen: «No necesito tener todas las respuestas, porque conozco a aquel que las tiene. No necesito saber cuál es el plan, porque conozco al planificador, el Dios que orquesta todo. No necesito saber el por qué, si conozco a aquel. No necesito saber cómo, porque yo lo conozco». Por lo tanto, escúchame hoy. Atrévete a creer en Dios, y Él no te decepcionará. A lo largo de la vida, te encontrarás con desafíos y situaciones que pondrán a prueba tu fe. Llegará un momento en que serás puesto a prueba, y será en ese tiempo cuando tendrás que elegir en qué o en quién aferrarte. O te aferras a Jesús, o a amigos y familiares, colegas y conocidos. O te aferras a Jesús, o a la palabra de cada médico, o a la opinión de expertos humanos. Te animo a elegir al Señor. Aférrate a Jesucristo antes de confiar en la sabiduría mundana de aquellos que afirman saberlo todo. Es solo cuando te atreves a ir en contra de las expectativas del mundo y te quedas con Jesucristo que puedes verdaderamente experimentar una vida de victoria. Entonces, en medio de todo, en medio de lo que estás enfrentando, Dios está diciendo para que creas. Cree en Él porque, en su palabra, Él dijo que tiene planes para ti, planes para prosperarte y no para hacerte daño, planes para darte esperanza y un futuro. El miedo no tiene efecto sobre el creyente que se mantiene firme y declara: «Sea lo que sea que el futuro me reserve, lo enfrentaré con Jesús. Lo que sea que los que son llamados de acuerdo con su propósito. Sea lo que sea que suceda, sabemos que resultará en bien para aquellos que aman a Dios». Sabiendo esto, ¿cómo puede cambiar la manera en que pasamos por y experimentamos estos eventos a nuestro alrededor que hacen que la mayoría de las personas se ahoguen en su miedo y ansiedad? Si nosotros, como pueblo de Dios, no debemos temer, ¿qué debemos hacer entonces? Bueno, sé que esto puede sonar loco, pero ¿y si abrazamos estos eventos temerosos que están sucediendo a nuestro alrededor? Lo que quiero decir es, ¿y si, en lugar de miedo, realmente vemos la oportunidad que estos eventos pueden crear para el reino de Dios? ¿Y si Dios pudiera usar estos eventos para atraer a las personas hacia Él? Tal vez Dios quiera usar todas las cosas aterradoras que están sucediendo a nuestro alrededor en el mundo, específicamente para atraer a las personas a un punto de arrepentimiento. Las personas se humillan cuando temen por sus vidas. Cristiano, no tenemos motivo para temer. Si estás en Cristo, no importa lo que suceda a tu alrededor en este mundo,
Tienes una reserva en el cielo. Tienes un hogar futuro donde todas estas cosas temerosas no existirán. Por ahora, necesitamos usar el caos y el miedo de los eventos que están sucediendo en el mundo a nuestro alrededor como una herramienta para predicar el Evangelio. No vamos a temer porque nuestra esperanza está en Jesús. Vamos a mirar a todos esos rostros temerosos a nuestro alrededor y contarles cómo ellos también pueden tener esta esperanza. Has conocido a otro creyente que está en medio de una batalla espiritual, pero no sabe que está en una. Quiero decir, están siendo atacados desde todos los lados. Su matrimonio está bajo ataque y piensan que son sus amigos quienes son el problema. Están enfermos en sus cuerpos, pero el médico no parece encontrar una causa. Su dinero no está sumando, aunque hayan automatizado sus ahorros. Nada tiene sentido para ellos, independientemente de lo que esté sucediendo, porque hay una falta de conocimiento. La primera línea en Oseas 4:6 dice: Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Una falta de conocimiento. Quiero decir dos cosas. La primera será lo que al diablo le encanta, y la segunda será lo que al diablo le odia. Al diablo le encanta hacerte sentir miedo. Al diablo le encanta introducir el miedo en la vida de un creyente. Y déjame decirte por qué. El miedo es lo opuesto a la fe. La palabra de Dios nos llama a vivir por fe y confiar en que Dios está en control completo. Es por eso que se nos dice que no estemos ansiosos por nada. Se nos dice que no nos preocupemos, que no dejemos que nuestros corazones se turben. Repetidamente, esto sucede porque Dios quiere que vivamos por fe y confiemos en Él en todo momento, para todas las necesidades. Pero el diablo, él quiere lo completo opuesto para ti y para mí. Él no quiere que vivamos por fe, así que introduce el miedo. Y cuando comienzas a vivir con el espíritu del miedo en tu vida, comienzas a ir en contra de la palabra de Dios y estás lleno de ansiedad. Estás preocupado por lo que vas a comer y beber, y claro, tu corazón está perturbado. Ese es el daño que el espíritu del miedo trae. Mira lo que la Biblia nos llama a hacer. La Biblia nos llama a ser valientes. El miedo es lo opuesto a eso. La Biblia nos llama a ser audaces. El miedo es lo opuesto. La Biblia nos llama a confiar en Dios. El miedo es lo opuesto, porque dudas de que Dios pueda ser confiable con lo que te preocupa. Es por eso que al diablo le encanta introducir el miedo en la vida de las personas. Sin embargo, déjame decir esto. Si hay algo que al diablo no le gusta, es un hombre o mujer que rechaza el espíritu del miedo. Una persona que no se intimida por lo que ve, sino alguien que está gobernado por la palabra de Dios. La sociedad nos da tantos mensajes hoy. Se nos dice cómo debemos comportarnos. La tetera silbaba sobre la cocina, y el vapor empañaba los vidrios del pequeño departamento. Era temprano, todavía oscuro, y el frío del invierno se colaba por las rendijas de las ventanas. Tomás se movía en silencio, casi como si tuviera miedo de despertar a la casa entera, aunque en realidad lo que no quería despertar eran los recuerdos. Sobre la mesa había 3 tazas desparejadas y un pan duro, que él intentaba arreglar pasándolo por la tostadora. No era mucho, pero era lo que había. Se acostumbró a hacer ese ejercicio todos los días, mirarlo poco y convencer a su corazón de que era suficiente. La habitación de los niños estaba al fondo del pasillo. 2 camitas pequeñas, una al lado de la otra, y paredes decoradas con dibujos pegados con cinta. Ahí dormían Mateo, el mayor de 8 años, y Sophie, la pequeña de 5, que a veces se despertaba llamando a su mamá en sueños, y luego, confundida, se abrazaba a él en silencio. La ausencia de ella no se notaba solo en la foto del comedor, se sentía en todas partes. En la silla vacía, en las risas, que ya no llenaban las noches, en las decisiones que ahora tomaba solo. Desde que su esposa se fue, Tomás dejó de tener conversaciones largas. Las cambió por cuentas, por horarios, por turnos de trabajo. Aprendió a hacer trenzas torcidas en el pelo de Sophie y a preparar el chocolate caliente que le gustaba a Mateo, aunque a veces se le quemara la leche y tuviera que fingir que así sabía más rico. Esa mañana, como tantas otras, se levantó antes que todos. Cortó el pan en rebanadas finas, no porque fueran más ricas así, sino porque parecían más. El que ha tenido poco sabe ese truco. Estirarlo poco con la esperanza de engañar, al menos a la vista. Mientras untaba un poco de margarina, miró de reojo la billetera sobre el mesón. No la abrió. Ya sabía lo que iba a encontrar. ¿Papá? La voz de Sophie lo sacó de sus pensamientos.
ella apareció despeinada, con su pijama de ositos y los pies descalzos. Se frotaba los ojos, arrastrando una pequeña manta. «Buenos días, princesa», dijo él, forzando una sonrisa cansada. «Siéntate, que el desayuno ya casi está». Mateo llegó detrás, más serio, con esa forma de caminar que tienen los niños, que tuvieron que crecer demasiado rápido. Miró la mesa, miró el pan, miró a su padre y no dijo nada. No hacía falta. En la casa de Tomás, muchas cosas se entendían sin palabras. Mientras se sentaban, el silencio se hizo espeso. Antes, en ese mismo horario, su esposa ponía música bajita, cantaba mientras servía el desayuno, se reía de los peinados locos de los niños. Ahora, lo único que se escuchaba era el golpecito de los cuchillos contra los platos y el ruido del tráfico lejano en la calle. Tomás los observó masticar en silencio y sintió ese nudo conocido en la garganta. No era solo la tristeza de haberla perdido, era la presión constante de tener que sostenerlo todo con manos que él sentía demasiado débiles. Porque hay dolores que no se ven en la cuenta bancaria, pero se notan en cómo sirves el pan, en cómo revisas el refrigerador antes de acostarte, contando mentalmente cuántos días más podrías aguantar, en cómo miras a tus hijos dormir y te preguntas si estás haciendo suficiente o si la vida te está quedando grande. «¿Papá? ¿Hoy también llegas tarde?», preguntó Mateo rompiendo el silencio. Tomás tragó saliva. «Ayúdame, señor», susurró solo, muy bajo para que los niños no lo oyeran. «Ayúdame a hacer rendir lo poco que tengo». Y salió rumbo al trabajo con la misma sensación de siempre, como si la vida fuera una manta corta que nunca alcanza para tapar todo, por más que la corras para un lado y para el otro. Aún no lo sabía, pero ese sentimiento de no alcanza sería precisamente el lugar donde Dios empezaría a escribir algo nuevo. El frío de la calle